Profesor, ¿nos escucha bien? ¿Cómo está Sergio? Sí, le oigo perfectamente. Bien, bien, muy bien. Nosotros también lo recibimos bien. Estamos aquí con mi compañero Ronnie Fuchs haciendo este programa que se llama Con Fundamento Criollo, aquí en Radio Lateral. Gracias por atendernos. Bien, usted está ubicado en Trujillo, ¿no? Un saludo para la emisora y para ustedes desde el estado Trujillo en Venezuela, desde la población de Boconó, en los Andes trujillanos. Bien. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Ubaldo. ¿Quiere hablarnos de este ciclo que ha iniciado? ¿Con quién está realizando este ciclo que remite a la historia, que remite a la vida y obra del libertador Simón Bolívar, sobre todo la lucha por la emancipación, ¿no?, de los pueblos que hoy conforman a Venezuela, a Colombia, a Bolivia, a tantos países que han sido, beneficiarios de esta lucha épica, ¿no?, del libertador Simón Bolívar. Usted le ha dado el nombre de Caminos del Sur a este ciclo. ¿Con quién lo está realizando esto, profesor? Sí, principalmente me han movido, mis amigos, me han movido la falta de información existente en lo que hemos llamado aquí la campaña del sur. Es decir, después de Carabobo. Después de Carabobo, el Libertador se va a la Nueva Granada y es cuando se dan las batallas de Bomboná y Pichincha, Sucre en Pichincha y Bolívar en Bomboná. Ese es un año terrible, el año 22. Pero posterior a eso, entonces viene el año 23 y 24, cuando los peruanos solicitan, piden el apoyo de la Colombia de entonces, con sus armas, con sus hombres, con la veteranía de sus escuadrones, de sus caballerías, para que vayan a ayudar y a dar la independencia. Entonces, en un principio hicimos una primera parte de Caminos del Sur con ese año 22 hasta un poco más allá de la entrevista de Bolívar y San Martín en Guayaquil. Posteriormente, por algunas ocupaciones, nos detuvimos y ahora estamos haciendo el reinicio, pues porque el año 1824 es muy rico y hay muchas cosas interesantes. Este trabajo lo estamos haciendo con la Fronteras de Paz, que es un organismo dependiente de la Cancillería en Venezuela, y con alguna televisora, la televisora de Caracas que se llama TVFAN, que es la televisión de las Fuerzas Armadas. Y mi persona, y el editor, aquí Luis Barazarte, y mi persona, Ubaldo García, y por supuesto que estamos bajo la coordinación de nuestro amigo Alejandro Díaz. Bien. ¿Qué me ha movido, Sergio? Y eso quisiera que ustedes lo tuvieran claro. ¿Por qué? Porque con este último año se oyen en las redes muchas barbaridades, decimos aquí, cosas que no son ciertas, principalmente de voceros peruanos e inclusive hasta argentinos, que opinan porque pareciera que se entabla como una competencia entre San Martín y entre los próceres peruanos y Bolívar y Sucre. Entonces eso ha traído que uno ve en las redes, mis amigos, cosas que no son ciertas porque también se determina fácilmente que hay un gran desconocimiento de los documentos. Más que todo, hay un odio, o por lo menos no lo voy a decir así, pero voy a decir la falta de reconocimiento del trabajo, de las luchas, de los sacrificios de los batallones de venezolanos que fueron a Lima y que estuvieron en la sierra de los incas, y que entonces ahora se niega, y muy fácil, inclusive hasta algunos organismos en el Perú, algunas instituciones, entonces hablan de cosas que no son, porque pues entendemos que el documento es el alma de la historia y que no podemos hacer acercamientos a la historiografía de América con cuentos de caminos, con parecidos, con símiles o con algunas otras cosas que no llegan a lo que es verdaderamente la historia. En eso estamos, mis amigos. Bien, en 2024, pero hace 200 años atrás,
¿Cuál era la sucesión de hechos que tenían como protagonista al gran libertador Simón Bolívar? Sí, hay una serie de acontecimientos de bastante importancia cuando ya en el 23 solicitan el apoyo. Bolívar envía primero a Sucre porque no se había terminado la guerra aquí en Venezuela, entonces había un dilema si regresar o apoyar. Además no le daban el Congreso peruano, el Congreso colombiano. Él era presidente de Colombia, pero estaba en guerra, no le daba el apoyo. Por último, bueno, él envía a Sucre y Sucre va a Lima, pero es que en Lima están ocurriendo una serie de acontecimientos, de traiciones, de intrigas. Allí hay un saco de gatos, de lo que llamamos aquí, porque hay una aristocracia, o lo que se llamaban los criollos, que realmente no querían la independencia, querían era el poder político sin España. Había otra parte de ellos que aspiraba, junto con la opinión de San Martín, que vino en ese tiempo, a que se estableciera una monarquía, inclusive bajo un príncipe europeo. Los militares vinieron, gente de Chile, vinieron batallones de Argentina con San Martín. Total de que junto con 3.500 hombres que llevó Sucre y más los peruanos, entonces había un ejército que se hacía llamar Ejército Unido, que tenía 1.000 cabezas, 1.000 intereses, y faltaba un hombre quien dispusiera. Sucre llega, el general Sucre, no era general de división para entonces, triunfador de Pichincha, llega y allí hay un presidente que se llamó Riva Agüero. Riva Agüero lo recibe, le da todos los poderes, y él va al sur, a lo que se llama la campaña de intermedios, de los puertos intermedios, es decir, entre Lima y la frontera chilena. Él va a esos puertos para apoyar a un general alto peruano que se llamó Andrés Santa Cruz. Pero Andrés Santa Cruz es un hombre que no acepta el apoyo porque tiene celos, porque las intrigas habían llenado todos los corazones de esa gente y miraban a las fuerzas de apoyo como extrañas, porque hablaban de república y porque tenían oficiales de piel negra. Habían hombres indios, habían mestizos en ese ejército de venezolanos, y ellos no aceptaban, porque siempre las cartas lo dicen, eran aristócratas, y cuando se planeaba una independencia, como penoso, pero se llama así, dolorosamente lo llaman independencia. Lo que hizo San Martín, a mi manera de ver, no es ninguna independencia. Lo que hizo Iturbide en México, un pacto con la monarquía. Y si se habla de monarquía, pues hay contrariedad hacia la democracia, hacia la república. Bolívar y Sucre llevaban como bandera la república, la igualdad para todos, las libertades de expresión, de tránsito, y ese modelo no le parecía bien a la aristocracia peruana. Por lo tanto, Santa Cruz rechaza el apoyo, no se juntan, y tiene un gran fracaso. Posteriormente, la Riva Agüero, que era presidente, disuelve el Congreso, se hace enemigo de Sucre, después llega Bolívar y se hace enemigo de Bolívar. Más tarde descubren que está en conversaciones con el virrey La Serna, y encuentran documentos privados que lo incriminan como traidor. Quería entregar el poder en el Perú, todo porque no aceptaban la república. Posteriormente el Congreso nombra a otro presidente que se llamó el Marqués de Torre Tagle. Torre Tagle también termina traicionando a su pueblo y juntándose con los españoles. Es un saco de intrigas, mis amigos, lo que hay allí. Y a pesar de todo eso, por eso uno cuando lee los documentos nos damos cuenta que Bolívar, además de estratega militar, fue un hombre, un sociólogo de altísimos quilates para poder navegar entre tantas envidias, entre tantas cosas difíciles de los humanos, de las imperfecciones de los humanos. Total que eso que les estoy narrando ocurrió por lo menos ya hasta
enero, febrero, marzo de 1824. Recordemos que ese es el año donde se dan las dos batallas más importantes en la liberación del Perú, que es la batalla de Junín y que es la batalla de Ayacucho. Entonces, bueno, estamos acercándonos en Caminos del Sur poco a poco para ir descubriendo y con los documentos mostrándole al público, a la gente, principalmente en los audios que estamos reproduciendo. Yo le voy a enviar, Sergio, a usted los nuevos audios para que tenga conocimiento, además de que, por supuesto, se está haciendo para la televisión. Bien, usted remarcó recién que en su consideración lo que habría llegado a hacer el general San Martín no estaba dentro de la categoría de independencia. Sí, sí. ¿Usted sostiene porque eso? Si uno entiende, sí, porque si uno entiende que independencia es un sistema de gobierno donde hay autonomía, donde no se depende de nadie, pues cuadra perfectamente con lo que es la República y lo que se hizo en México después de Iturbide, porque Iturbide fue un emperador, un mexicano que también pasó igual. Él estableció lo que llamaron allá independencia. Para los oyentes, hoy es muy fácil encontrarnos en la red, ubicar lo que se llamó Plan de Iguala en México. Plan de Iguala, que a mi manera de ver es una pena de que se llame aquello independencia cuando se estaba juntando los rebeldes con el rey y la iglesia. Entonces, en un pacto llamado trigarante, porque eran las tres garantías, y a mi manera de ver aquello era como poner al buitre a cuidar la carne, porque sabemos muy bien que el rey, es decir, la monarquía y la iglesia eran hasta ese momento los culpables del sufrimiento del pueblo mexicano. Y si se estaba luchando por una independencia, unos rebeldes luchando por una independencia, pues era precisamente para execrar, para sacar a los españoles del poder y aspirar a tener una república en la cual hubiese democracia y hubiese participación del pueblo. A mi manera de ver, igual pasó en el Perú, porque lo que se planteaba, y por eso creo que la vez pasada lo decíamos cuando hablamos sobre la entrevista de Guayaquil, allí hubo un choque de sistemas, indudablemente. Era la república para aspirar a lo nuevo en países que estaban apenas naciendo. Era la república contra la monarquía que venía de la Edad Media, de países ya agotados en un sistema medieval donde la iglesia no permitía las libertades. Y entonces, pues ese fue la lucha allá. Y a mi manera de ver, cuando en Punchauca, esto no le gusta mucho a la gente, pero los documentos nos alumbran mucho. En la reunión de Punchauca, que fue una reunión entre San Martín y el virrey, donde se abrazaron, pues sí, allí se planteó un gobierno monárquico con un príncipe europeo. ¿Hay algún amigo, Sergio, y mis amigos oyentes de esta emisora, hay alguna persona que me dijo, sí, pero en Santa Ana también Bolívar se abrazó con Morillo? Entonces fue eso traición, pero es que es una cosa muy diferente. Los documentos siempre dicen, bueno, por lo menos nos acercan a la verdad, y Bolívar en el momento previo a Santa Ana de Trujillo, donde se abrazó con Morillo, se dieron las conversaciones les llamó los tratados, el tratado de armisticio y el tratado de regularización de la guerra. Esos tratados se hicieron tomando en cuenta que Bolívar se trancó en independencia. Ellos querían que se reconociera la Constitución de Cádiz, como efectivamente lo aspiraban por los que eran llamados monarquistas liberales, todos estos señores del Perú, incluyendo a San Martín. Ellos era un avance tibio, una monarquía, un rey con un parlamento, el cual el parlamento tenía ciertas opiniones, pero que al fin y al cabo la monarquía, el rey era quien tomaba la decisión. Ubaldo, Bolívar, sí.
Sí, Sí. para terminar la idea, Bolívar en Santana y en Trujillo no aceptó en ningún momento la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, y siempre tuvo como bandera la independencia total, que se firman los tratados aquí, pero no se cede, no hay ningún momento en el que cede hacia la independencia, y por eso casi de inmediato se inicia la campaña de Carabobo. Sí, No, Sergio. quería compartir con usted un extracto de las razones que algunos asusan para amortiguar la posición que tenía el general San Martín frente a esta opción que le había dado al Perú, ¿no? Y permítame Sí, leer esto en breve. sí. Era muy cierto el fundamento de San Martín, aun cuando no resultara políticamente correcto. La teoría de San Martín era que los criollos americanos, que siempre dependieron de las autoridades coloniales que representaban al rey, carecían de la experiencia política necesaria, lo que podría desencadenar en una cruenta guerra civil por apropiarse del poder. Y no se equivocó, dice este texto, pues sin San Martín en escena y tampoco Simón Bolívar, los caudillos militares provocaron un gran caos político en casi toda Hispanoamérica. Sí, allí no deja de tener mucha razón. El Libertador lo sabía y en el pensamiento de Bolívar estaba la República centralizada. Pero vea usted que por eso entonces se le ataca a Bolívar, que quería ser emperador porque una república centralizada estaba muy cerca de lo que era la monarquía. Porque de alguna manera lo que se quería era atacar al Libertador con sus ideas. Yo comparto, le voy a responder como decía mi profesor de matemática, tiene razón, pero van presos. ¿Por qué? Porque es muy extraño un ejército que vino a liberar y que no daba combates. Un Alexander Cochrane que indicaba que había que atacar el Callao, que había que desembarcar cerca de Lima y avanzar sobre Lima, y un jefe militar que no avanzaba, que perdía tiempo, que quería conversas, que pedía pactos, y después de las reuniones de Miraflores y Punchauca, unos 3 días después, misteriosamente los españoles abandonaron Lima. Y entonces el general José de San Martín entró sin combatir. Y después entonces no hubo persecución hacia los españoles que eran poderosísimos en la sierra. No fueron por ellos para ganarles la pelea como fue Sucre, como subieron a Pichincha, a Junín. La campaña que se da en el año 13, 14 y 15 es enorme. Por supuesto que no era tanto que las masas no estaban en la instrucción necesaria, porque las masas siempre fueron muy poco tomadas en cuenta. La Constitución de 1811 de Venezuela, cuando se establece la República, la primera República, fue hecha por un hombre que se llamó el doctor Juan Germán Rossio, y fue también apoyada por un trujillano que se llamó el doctor Cristóbal Mendoza, dos abogados civiles que habían estado trabajando en las últimas 2 décadas y que le habían leído a los enciclopedistas europeos que tenían claridad en los derechos del hombre y en las leyes de Montesquieu. Entonces, esa constitución lleva por delante la eliminación de los títulos nobiliarios, la igualdad, el derecho a la libertad de expresión, de tránsito, y tomaba en cuenta, incluía a las masas de indígenas ya y esclavos y hombres negros y pardos, que de ahí en adelante todos serían iguales. Ubaldo. En esa situación, Ujú, sí, en esa situación, para cerrar la idea, ujú. en México y en mismo Perú,
no fue así. Se hablaba de una monarquía y la monarquía como tal excluye a una gran parte de la población. Sí. La seguimos en otro momento, ya estamos cerrando el programa. Agradecerle, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero podemos retomar en cualquier momento, si le parece bien. Sí, no hay problema. Estoy en disposición siempre que tengamos aquí la señal buena. Nos ponemos de acuerdo y estaremos siempre en contacto haciendo algunas otras aclaratorias. ¿Cómo no? Y, ¿por qué no? Entrando en el debate sano, el debate hace Claro que falta. sí. Un saludo para todos. Claro que sí, un fuerte abrazo, hasta pronto. El profesor Igualmente. Ubaldo García, historiador, investigador, bueno, le dio para que tenga a San Martín, de punta a punta, pero esto, Ubaldo querido, esto no va a quedar así, vamos a seguir conversando, lo vamos a volver a entrevistar y vamos a llamar a San Martiniano, a que se arme un poco la goma, vamos a hablar de historia, viejo, vamos a sacar los trapos y vamos a bancar al general San Martín, pero también al libertador Simón Bolívar, ojo, ojo. Todos están dentro del campo que necesitamos defender. Pero entender, estas cosas me calentó la oreja escuchándolo al profesor, pero bueno, él me dice, ojo, Sergio, a no calentarum, en latín. No calentarum porque estoy con documentos. Bueno, vamos a los documentos, San Martinianos, ¿dónde están? Los vamos a ir a buscar y vamos a charlar. Pero rico, esto es rico para nada, para meterse un poquito de presión a uno mismo, decir, che, ¿qué pasa que estoy tan flojito en historia? ¿Qué nota me sacaría hoy? ¿Qué nota me pondría hoy el profe?